queremos abordar un tema bien importante en nuestro país. Mayo, hace muchos años que se ha decretado como Mayo Amarillo, este mes de la concientización sobre la seguridad vial, en un contexto donde el Uruguay tiene cifras de siniestralidad muy complicadas. Pero hoy vamos a abordar este problema desde otra perspectiva, porque estamos acostumbrados a dar las cifras, a contar cuáles son los rangos etarios donde surgen más accidentes, dónde es que surgen más accidentes, pero detrás de todas esas cifras hay personas, hay familias, hay historias. Y hoy vamos a recibir a Daniel Ventura, él es psicólogo de la UNACEB, especializado en atención en crisis y en políticas públicas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte. ¿Cuánto se aborda esta perspectiva psicológica y de la salud mental, del acompañamiento emocional a aquellas personas que son protagonistas de estas situaciones? Es una buena pregunta. En realidad, salir un poco del dato duro, del estadístico, para irse a la persona, ¿no? A ver qué hay detrás de cada número. Cuando nosotros hablamos que detrás de cada número hay una silla vacía, un amigo que no volvió, ¿no? Un padre que falta, una madre que está ausente, o aquellas personas que quedan con una lesión permanente. Es mucho más que el número, que lo estadístico. Y en esto es el día, nosotros llamamos día después. Todo lo que sucede después del siniestro de tránsito, porque ahí tenemos que intervenir, tiene un enfoque desde la salud mental, como tú bien decías, cómo el Estado responde con sus prestaciones a que estas personas de alguna manera tengan soporte, no solamente la familia, los amigos, nos ha pasado en escuelas, o sea, es integral. Nosotros llamamos que es una situación, no afecta solamente a la persona que tuvo el siniestro, sino al entorno, a la familia. Incluso hablamos de víctimas primarias, que son ellos, sí, secundarias, que son la familia y los allegados, y las terciarias, que tampoco se habla mucho, que tienen que ver con los primeros respondientes. ¿Quiénes son estos? Los policías, camineras, bomberos, ¿no? Los médicos, los enfermeros. Los primeros que llegan a la escena. Los que llegan a la escena, que de alguna manera también, al estar expuestos a estas situaciones de crisis, también tienen que tener su soporte psicológico. ¿Y cómo interviene el Estado actualmente para dar contención a todas estas personas? Paso ya un poco a mencionar que lo decía en la entrevista anterior que vinimos con Vladimir, no sé, ¿se acuerda, Alfredo? Un papá que perdió sus dos hijas y a su esposa. Estuvimos acá un poco relatando lo que fue esa situación. Ahí mencionábamos que estamos actualizando la guía para siniestrados, para personas afectadas por siniestros viales. Esta guía fue publicada en 2016, pero en este caso tiene un formato diferente. Es un formato que apunta a mucho más amigable, con código QR. Lo vamos a lanzar en junio. Pasamos mayo, queremos tener otro hito más para poder tener esto sobre la mesa. Porque en realidad es un poco esto, ¿no? Poder expresar cómo el Estado responde con las prestaciones que tiene. Ahí tenemos en el Ministerio de Salud una prestación que es atención en salud mental para personas siniestradas o por muerte repentina, que no solamente toca a la siniestralidad vial, sino también a otras situaciones como pueden ser suicidios o homicidios, ¿no? ¿Y ahí hay unidades específicas en los hospitales para este tipo de atención o es el psicólogo o el psiquiatra que atiende a cualquier paciente, digamos? Bien, en realidad esta prestación está dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, dentro del PIAS, que es el plan de prestaciones. Se llama de modo 1 o modo 2, o sea, una atención que puede ser grupal o individual, y que las prestaciones que son, que están nucleadas ahí, es lo que el Estado de alguna manera le paga al prestador tanto público y privado para responder ante este tipo de situaciones, ¿no? Todos pagamos eso y de alguna manera cada prestador debe responder. ¿Qué pasa con las personas o las familias que atraviesan esto? Hay una fase que se llama de shock. Están choqueadas. Entonces necesitan que el entorno de alguna manera haga el enlace. Lo ideal dentro del Estado sería que nosotros cruzáramos los datos y que, por lo menos en las situaciones de fallecimiento, levantemos el teléfono y podamos llamar a cada familia. Eso te iba a preguntar, ¿hay capacidad para enseñarle justamente a ese entorno de hacer de enlace? Bien, bueno, en eso estamos con el tema de la difusión de esta guía de recursos. En eso estamos con intentar dar un poco más de información. Veamos también que el tema de
de salud mental, porque esto también atraviesa la salud mental. También tenemos no solamente el trauma somático o físico, sino hay muchas personas que quedan con secuelas psicológicas, con ataques de pánico, con estrés postraumático, estrés crónico. Es importante esto que decías, Alfredo, de poder informar. Entonces, hay poca información. Existe, pero en salud mental ha habido una resistencia en general, ¿no?, a la información. Ahora está sobre la mesa, está todo el mundo, todos estamos hablando de salud mental, por suerte, y en esto también. Bueno, nosotros queremos instruir a los receptores de la información, hacer alguna campaña que de alguna manera implique brindar enlaces para que las personas puedan tener la información de cómo responder. En la guía tenemos capítulos de cómo abordar esto con adolescentes, con niños, cómo responder, sugerencias técnicas para cómo poder responder. Entonces hay mucho recorrido por hacer. A mí me gusta decir que un dicho de un colombiano mío que decía que una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría. En esto es necesario estar acompañados. Sí. Se sale acompañados, no solamente por el sector salud, por el Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene prestaciones para cuando quedo con una discapacidad permanente, y ahí tenemos a la Secretaría de Discapacidad y a las de las intendencias, sino una articulación permanente del Estado. Esto es intersectorial, no podemos de alguna manera tomar esto como desde un lugar solo. Acá tenemos que trabajar todos juntos, de forma intersectorial y multidisciplinaria. ¿Es complicado con las autonomías municipales o cuando se interpone esa autonomía municipal para poder abordar temas así en forma más nacional, más abarcativa? Yo creo que la autonomía, más allá de entrar en un terreno que quizás pueda ser muy discutible, en este tipo de situaciones la autonomía departamental debería ser un aliado. O sea, yo me gusta mirar las cosas con mucha esperanza y decir, bueno, como esto es una política de Estado, como fueron otras temáticas en nuestro Uruguay, bueno, acá no podemos estar separados. Tenemos que tirar para el mismo lado juntos. Reconozco tu autonomía, pero te necesito trabajando conmigo. Trabajemos juntos por esto, porque esto no tiene color, ni departamento, ni color político, ni nada. O sea, la persona que fallece, ni clase social, no distingue partido ni nada. Entonces, Daniel, así como hablabas de que empezamos a conversar un poco más de salud mental, también empezamos a humanizar ciertas áreas, ¿no?, de la atención pública. Por ejemplo, la medicina, se empieza a hablar de la humanización de la medicina, la academia empieza a trabajar estos temas. Pero hay algo que es bien fundamental y que todavía siento que no hemos avanzado tanto, es la comunicación de las noticias, ¿no? ¿Qué tan importante es ese primer momento en el que me comunican que mi familiar falleció, que capaz que yo iba en el auto y de repente me levanto en un hospital, que me cuentan lo que me pasó? ¿Qué tan preparado está el sistema, no solamente de salud, sino el sistema en general, para dar esas informaciones? No, se han hecho talleres y de alguna manera cada organismo desde su lugar ha podido instruir a los cuerpos inspectivos, a la policía, en poder dar la noticia, porque ellos permanentemente están expuestos a dar noticias. Muchas veces las tienen que dar. El tema es cómo las dan. El tema es cómo las dan, ¿no? Y en esa instrucción, de alguna manera, también tenemos que reforzar. En realidad, la formación es permanente, ¿no? Esto que les decía hoy, la guía también apunta a que en algún momento instruir a las personas que reciben el llamado, ¿no? Me están llamando porque necesitan la información sobre el almohadón de Éscaras o algo que tiene que ver con discapacidad. Bueno, ¿cómo le respondo a esa persona que está en fase de shock, que tiene que ser con mucha empatía, compasividad, ¿verdad? Y ahí hay elementos técnicos que están en juego. Eso es una instrucción, pero debe ser la formación permanente, continua. Se debe también abordar, a mí me preocupa mucho, porque hace poco salió una estadística del ministro de Interior sobre la cantidad del estrés en policías. Sí. ¿Sí? Y cuántos hoy están funcionando y cuántos otros están licenciados por temas de salud mental. Sí, creo, ¿no?, que son 25.000 y hay 4.000 que están solo efectivos. Es un disparate. Bueno, esta es una de las temáticas que los estresa también.
Entonces necesitamos contenerlos, porque ellos son los que de alguna manera acuden, son los que están respondiendo. La caminera, los bomberos, no son robots, ¿no? Son personas que de alguna manera tienen que responder. ¿No? ¿Quién cuida a los que cuidan? Que siempre se habló, pero que tenemos que tener formación permanente para ellos y cuidados permanentes. Se habla de cuidados de equipo hoy, ¿no? Es fundamental para los periodistas que están en escena también, ¿no? Bueno, hoy en día, en esto de la siniestralidad vial, bueno, hay una guía de OPS donde en realidad muchos periodistas, de haber estado expuestos tanto tiempo a esto, han transformado el número, un poco lo que estamos viendo hoy, en noticias que son profundas, en ir a la persona y de alguna manera mostrar qué pasa después del siniestro, ¿no? Ayer hablaba con una persona que se reunió con nosotros, que van a hacer una obra de teatro muy linda sobre el tema seguridad vial para niños, y me dice, yo también me siniestré, Carla. ¿No puedo decir tu nombre? Sí, me dice. Bueno, ese número, que para nosotros es un lesionado leve, a ella le costó 6 meses la recuperación. Y psicólogo con la niña, porque iba la niña arriba del auto. No pasó nada, la que quedó peor fue ella, recuperó bien, pero es un lesionado leve en la estadística. Sin embargo, tuvo 6 meses para recuperarse. La niña tuvo que salir sola del auto, poder ayudarlos. Psicólogo, ella también, no podían manejar. El esposo no podía, trabajaba manejando y conduciendo y no, le costó volver al auto. Los costos asociados y después lo emocional, ¿verdad? Entonces, que no toca solamente, como hablamos hoy, a ellos, sino al entorno. ¿Qué es lo que más escuchas en la conversación, en el después, en ese día después? ¿Culpa, miedo? ¿Cuál es la sensación que queda mayoritariamente? En realidad la persona pasa por muchos estados. Culpa, miedo, enojo, mucho enojo. Como en las fases de duelo, ¿no? Claro. Como se corresponden un poco a las fases de duelo. Está el enojo, está la negación, ¿no? El entender que esto no pudo haber pasado, ¿no? En el primer momento, la persona, el tiempo se ralentiza, ¿no? Entonces, no es como si estuvieran, como la percepción del tiempo no es como la que tenemos nosotros. Y esa es la fase de shock. Pero terminan, de alguna manera, es importante, nosotros los psicólogos, en atención en crisis, hablamos de las primeras 6 semanas. Las primeras 6 semanas son fundamentales, porque en ese periodo, la persona puede tomar decisiones que en realidad después se puede arrepentir. ¿Y qué puedo hacer yo, por ejemplo? Transcurre mi vida normal, de un momento a otro, sí. Como decía May, me entero que un familiar falleció en un accidente de tránsito. ¿A quién puedo llamar en la práctica para que me ayude? Primero los... ¿Mutualista? Mutualista, pero no sé si vas a poder llamarla, si sos vos, directamente, quizás no estés en esa capacidad de poder llamar. Capaz que llama a otra persona. Lo importante es que esa ayuda pueda estar. Acá no se obliga a la persona, si la persona es voluntario, ¿no? En realidad, sabemos que esto va a ayudar y muchísimo, pero no podemos obligarla a ir, porque en el momento puede estar muy enojada, está enojada con todo, y necesita procesar y después decir, bueno, ahora voy. O al revés, ese enojo la ayuda a ir y con el terapeuta, bueno, expresa toda su bronca, ¿no? Y todo ese enojo. Pero sí es importante. Después de las 6 semanas hablamos de psicoterapia en crisis, ¿sí? Ya es otro tipo de abordaje. Pero en esos primeros momentos es importante la ayuda y el soporte. Porque hay una cantidad de cosas asociadas que pueden suceder después si no se abordan estas, ¿no? Que son de síntomas más psicológicos. Pero sobre esto mismo, sí. Daniel, te quería preguntar, tú recién lo remarcabas y señalabas hace un ratito que las 6 primeras semanas son fundamentales en la atención psicológica. ¿Tenés el dato, existe el dato o lo tenés en la cabeza o tiene una estimación de cuánta gente, familiares, víctimas de siniestro de tránsito, son atendidas en esas 6 primeras semanas? No tenemos el dato. En realidad no tenemos... No, el dato de la... Es un dato que está dentro del sistema integrado de salud. También es un dato muy reservado. Acordémonos, ¿no?, que nosotros en Uruguay, todo lo que es salud mental y todo lo que tiene que ver con salud en general, hay una reserva muy grande. En realidad nosotros a veces compartimos datos que son reservados, compartimos números más que... No le pedimos el nombre. Cuando ustedes ven la estadística de UNACEF, ven el número, ¿no? Porque en realidad hay una reserva de datos.
Es reservado y es lento también el sistema, ¿no? Es muy reservado, y acá, esto que decís vos, Paola, es importante poder decir que una de las cosas que se han hablado es de la forma en cómo respondemos, cómo el Estado responde. Porque sí, yo les puedo decir, tenemos todo para responder, necesitamos responder más rápido. Eso sí, y eso se está viendo hoy, porque en realidad esta temática es una que atraviesa salud mental, pero hay otras muchas, ¿no? Que de alguna manera necesitan del sistema un nivel de respuesta mayor, más acelerado. No es solo el Estado, ¿no? Me parece que los prestadores de salud también están en falta en ese sentido. Sacar hora para un psiquiatra, para un psicólogo en cualquier mutualista realmente es un problema. Bien, eso te habla. Bueno, el sistema de salud forma parte de lo que es la política de Estado. Se ha interpelado mucho el tema de los tiempos, sobre todo en el interior de nuestro país, donde en realidad acá también pasa, ¿no? Hay una latencia muy grande en el tiempo de cómo se solicita y la hora que me dan. Y en esto hay un enfoque diferente hoy, desde hace un tiempo a esta parte. En realidad, cuando la persona va a consultar, a veces consulta porque está contracturado, porque tiene dolor de cabeza, acude por otras cosas. Y el que lo atiende es un médico general. Claro. Y ese va a ser fundamental para poder de alguna manera canalizar. Hoy en día, cuando hablamos de salud mental, no nos podemos restringir solamente a la psiquiatría y la psicología. Y digo esto porque las personas que nos están escuchando, si yo necesito que alguien me escuche. Y yo creo que aquí hay que preparar, y eso también tiene que ver con un enfoque del Ministerio de Salud que creo van por esa línea, es a preparar a los médicos generales del primer nivel de atención en salud para poder responder y dar una respuesta inmediata. Mientras tanto, a la urgencia, mientras tanto no tengamos lo otro. Claro. ¿Se entiende? O sea, utilicemos nuestros recursos de forma tal de que la persona no quede ahí esperando y bueno, en un costado viendo qué pasa, si viene, no viene, o cuándo viene, o cuándo tengo. Claro. Porque capaz que necesita un apoyo farmacológico ya y pasa mucho tiempo. Sentirse olvidado en esa instancia es bien complejo.